aquí llevando este mensaje de paz, de amor, de redención humana para todo ser humano, sabiendo siempre que tenemos un trabajo que hacer a cada momento, diario, a cada segundo, sin dejar un solo momento, sin estar en ese trabajo que es el trabajo del ego. Comprender, indagar, cada día conocernos más, ya que esta es la meta que cada ser humano tiene para poder llevar el conocimiento, para poder despertar, para poder alcanzar ese nacimiento segundo del que hablaba Jesús el Cristo, para poder alcanzar la liberación del ser humano. Siempre el ego nos tiene trampas que nos hacen caer en el error, en la debilidad, en todas esas gamas de sufrimiento en la que nosotros vivimos. Es muy importante que las personas aprendan a ver el ego dentro de sí y a verlo fuera, porque es que si uno no aprende, entonces siempre vamos a vivir en la ignorancia, siempre vamos a vivir en el error, en el sufrimiento. Y nuestro trabajo aquí en el planeta Tierra, con nuestro cuerpo físico de humano, es alcanzar esa liberación, esa emancipación del alma a través de la muerte del ego. Hay que revalorizar nuestra vida, porque lamentablemente los sentidos nos tienen dormidos a nosotros, porque nosotros no somos conscientes de ellos. Los sentidos son la vista, el tacto, el gusto, los cinco sentidos, el olfato. Entonces estos sentidos aportan a nuestra mente, a nuestro corazón, todas las percepciones externas, y nosotros le hacemos más caso a las percepciones externas que a las internas. Entonces, en nuestro mundo interior es en donde se encuentra el ego, y desde ahí es donde nos manejan. Si nosotros dejamos de tener tanta, vamos a decir, tanta inclinación solo a lo externo y le ponemos más caso y más importancia a lo interno, empezaríamos a hacer entonces un trabajo real y verdadero, un trabajo que realmente pueda ayudarnos en este trabajo de la comprensión y eliminación de los defectos. Siempre en el programa vamos a hablar de los defectos, porque esa es la causa que nos hace sufrir. Ese es el trabajo de todo ser humano, eliminar el ego para poder entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, porque las personas que tengan defectos de tipo psicológico no podrán entrar en el reino de Dios. Y nosotros sabemos que esta vida es un abrir y cerrar de ojos cuando uno la ve retrospectivamente. Usted se sienta y hace un análisis de cuando usted tenía tantos años, de cuando usted era un niño, de cuando era un adolescente, de cuando nació, y le aseguro que puede hacer un recuento de su vida en unos cuantos segundos o minutos, analizando, viendo de cómo fue en cada etapa, y si lo analiza, ya pasó. Así llegará un día, el día de la muerte, en donde nosotros entonces entraremos al mundo real, al mundo que en realidad es el mundo donde se encuentra, donde las cosas no son imaginarias. Se dice imaginario al plano físico en donde vivimos, porque todo aquí es perecedero, todo aquí tiene un principio y tiene un fin, todo nace, muere. Entonces todo lo que es perecedero para Dios es como una ilusión, no tiene ninguna trascendencia verdadera, eterna. Entonces lo importante es lo eterno, donde nosotros vamos a estar después de nuestra muerte, cómo vamos a vivir, cómo vamos a actuar, cómo vamos a desenvolvernos. Entonces, si aquel mundo después de la muerte es el real, entonces nosotros tenemos que preocuparnos por llegar a ese mundo, a un plano de paz, de amor, de espiritualidad, al reino de Dios, y no por nuestras malas acciones aquí ingresar a los mundos infiernos donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay mucho más dolor que aquí. Entonces ese es un punto muy interesante para que las personas reaccionemos y dejemos de darle tanto valor a la televisión, al celular, al trabajo, a la familia, a los niños,
a todo. Quizás se malinterprete la palabra de la familia y los niños, pero es que uno debe de buscarse a sí mismo, uno debe dedicarle un tiempo a sí mismo para poder evolucionar. Muchas veces el conocimiento, lo que uno lee en la Biblia, la enseñanza, las experiencias de la vida, pasan por encima de nosotros sin que nosotros hagamos un análisis interno. Entonces no nos sirvió de nada porque no comprendimos, no captamos el hondo significado de lo que estamos haciendo o de lo que estamos estudiando. Muchas personas estudian la Biblia, pero realmente no hacen una meditación de los versículos de la Biblia. Solamente creen y ya, porque es así. No, hay que vivir esa palabra para poder tener fe. Si uno no vive lo que está leyendo, lo que está explicando, lo que está estudiando, entonces no tiene fe, porque llega un momento en donde la duda te hace equivocar y fracasamos. Recordemos entonces que si tienen cualquier pregunta, pueden llamar al teléfono aquí 809-578-6626. Cualquier pregunta, por favor, llamen o cualquier comentario o aporte. Entonces, debemos de entender, como dijo el señor Kelvin Disla, que el punto de esto es transformarnos, revolucionarnos internamente, lograr esa autorrealización íntima. Pero para eso nosotros debemos de conocer más, profundizar más, y por eso le hemos traído lo que es el zodiaco, esos 12 signos que le conforman. Hoy vamos a tratar entonces principalmente lo que sería Capricornio. Pero hay que entender que el organismo humano, el ser humano, dentro de sí tiene esos 12 signos, tiene ese zodiaco completo, porque nosotros somos el microcosmos y el planeta sería entonces el macrocosmo, por así decirlo. Pero ¿qué sucede? Que dentro de nosotros esos signos están dormidos, están atrofiados, no lo hemos desarrollado, por así decirlo, o mejor dicho, no lo hemos trascendido, porque cada signo debe de trascenderse. Por ejemplo, yo soy de Sagitario, más yo debo de entender, comprender y hacer las prácticas de este signo, más trascenderlo. Recordemos que durante todo el año, las influencias de los planetas que rigen esos signos tienen influencia sobre nosotros, sin importar que yo sea de Acuario, de Sagitario, etcétera. Cada signo tiene un tiempo, como es el tiempo de Capricornio, que es la fecha desde el 20 de diciembre al 19 de enero. Entonces, durante ese tiempo, a todas las personas, lo que es este planeta, que es principalmente Saturno, que lo rige, va a tener influencia sobre nosotros, sobre todo tipo de personas, sin importar si usted es de Capricornio o no lo es. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos, como ya mencioné, trascender ese signo, trabajar con el signo de Capricornio, todas las personas. Este signo de verdad que a mí me encantó bastante estudiarlo, porque habla mucho sobre la vida, sobre la muerte, sobre la esencia y sobre el ego, que son las cosas que a nosotros no nos han enseñado. Desde que nacemos no hablan mucho del trabajo, de estudiar, de casarnos, de tener hijos y de que en algún momento vamos a morir. Mas nosotros no palpamos esa parte, no profundizamos en lo que es la muerte en verdad, en lo que es la vida también, y mucho menos nosotros escudriñamos lo que es nuestra esencia, es ese embrión de alma que nos compone a cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Vamos ahora a enfocarnos a lo que sería la constelación de Capricornio. Esta es una de las más antiguas. Se ha relacionado mucho con como son dioses, el dios Ea, que se relaciona mucho con esto porque estaba representado con lo que es la cabra, que debemos de saber que el signo de Capricornio está representado por lo que sería un ser híbrido, es decir, mitad cabra y mitad pez. Entonces, en esos tiempos, como podemos ver, Capricornio no es de ahora que estamos hablando, eso viene desde tiempos atrás, muy atrás, desde que se hablaba del dios, de lo que es Zeus y todo ese tipo de personas. Pero lo más importante es que este tiene su inicio en lo que es en el solsticio de invierno. Solsticio es, vamos a decir, cuando el sol se encuentra en la altura máxima o menor en relación al cielo. Entonces, en diciembre solamente se dicen 2 solsticios, el de verano y el de invierno. Y Capricornio inicia con este solsticio. ¿Y qué sucede? ¿Por qué yo menciono esto aquí? Porque este es el tiempo en que normalmente nacen los grandes salvadores y héroes de lo que es la parte espiritual. Entonces, usted, amigo televidente, que es de Capricornio, si este Capricornio ha nacido en una temporada excelentemente buena para usted.
También los otros signos tienen lo que sería Vemos su... que Jesús nace el 25 de diciembre. Sí, así una lo regencia ponemos. de Capricornio. Exactamente. Aunque sabemos que eso también tiene su simbología. Sí. Entonces, esta constelación es lindísima. Se llama principalmente en la constelación del mar, llamada así porque principalmente se encuentran aquí lo que son los signos de Piscis, de Acuario y nuevamente entonces Capricornio, como sabemos que ya dije que es un ser híbrido, que es mitad cabra, mitad pez. Y vamos a empezar entonces, ya que me colocara. Entonces debemos de entender que existe primero una muerte física, pero también existe una muerte espiritual. No espiritual, perdón, esa no es la palabra, sino una muerte del ego. Es decir, de las partes negativas dentro de nosotros. Y eso es lo que me simboliza esta imagen principalmente. Primero, nosotros podemos ver aquí el elemento pétreo, es decir, lo que se refiere a la parte rocosa, esa piedra que ahí se encuentra. Esta es la senda que el iniciado persigue para lograr la liberación final. Es decir, que el camino del iniciado, de toda persona que intente revolucionarse para volver a lo que es el reino de Dios, necesita cruzar por un camino que no es nada fácil, sino que está lleno de piedras, de roca. Pero ahí vemos entonces sentado en el centro de la piedra lo que es el anciano de los días. Vemos aquí un anciano en la cual vamos a referirnos a él como si fuese el anciano del tiempo, el Cronus Saturno, porque simboliza la muerte. Y si podemos ver, él lleva un reloj de arena. Casi no se ve mucho, pero en su mano derecha él lleva un reloj de arena que indica aprovechar el tiempo, ese tiempo que tenemos de vida, que es muy poco, como dijo el señor Kelvin, en un abrir y cerrar de ojos se puede ir, no sabemos hasta cuándo vamos a tener este cuerpo físico. Debemos de aprovechar ese tiempo, lograr las metas, autorrealizarnos y lograr en su mayoría poder revalorizarnos, lograr esas virtudes internas nuevamente. Pero también entonces en su otra mano tiene la guadaña, que es símbolo de la muerte, o como algunas veces nosotros le conocemos como un hoz. La persona que ve muchos muñequitos y eso, ven ese hoz que simboliza la muerte, pero es la guadaña. Exactamente, gracias por hacerle ese acercamiento ahí. Entonces vemos ese anciano que tiene la guadaña y el reloj. Entonces es el anciano de los días, del tiempo, que me está diciendo a mí que aprovechemos el tiempo. Pero sin embargo, él está dentro de esa roca, que le mencioné que esa roca simbolizaba el sendero que tiene que tomar el iniciado. Más arriba entonces tenemos la cabra, pero en su estado superior. Por eso ya aquí no tiene, dibujado lo que sería la parte inferior del pez, aunque el pez también tiene una simbología importante. Entonces su aspecto superior representa el azufre o el fuego de los sabios alquimistas. Estamos hablando aquí de alquimia, es decir, de lo que es la parte sexual puramente. Pero también la cabra puede simbolizar lo que sería el aspecto inferior cuando no se trabaja, es decir, los defectos psicológicos. Porque para poder lograr esa cabra colocarse encima de esa roca, de ese sendero, tiene que trabajar los defectos psicológicos. Y lo más bello que me encanta de esta imagen es ese fondo en el que se ve el resplandor de la aurora boreal. Esto quiere decir las dimensiones superiores, los mundos superiores, esas regiones en las que el discípulo, mírenlo ahí qué bello, en las que el discípulo puede ingresar cuando ha logrado desintegrar en su totalidad el ego, es decir, esos defectos psicológicos, la ira, la pereza, la lujuria, la envidia, la codicia. Todos, esos 7 encabezados que le hemos mencionado, esos 7 pecados capitales, como lo conocemos normalmente aquí en Occidente, si nosotros eliminamos eso, podemos llegar a esa aurora boreal, esos mundos superiores del ser. Sin embargo, si vemos la imagen nuevamente alejada, hacia el lado izquierdo, podemos ver un niño, que sería el pequeño Hércules. Pero ¿por qué me ponen a Hércules tan pequeñito como un bebé? Porque está demostrando el poder e invitándonos a luchar contra nosotros mismos y lograr esa victoria, pero como un niño principalmente, porque el niño es sinónimo de iniciado. En la Biblia no habla muchísimo sobre los niños, pero no podemos verlo de forma literal. El niño simboliza el iniciado y viene a representar entonces esa inocencia que se ha perdido en el ser humano y que debemos reconquistarla, eliminando los defectos psicológicos. Por eso entonces nosotros vemos en la imagen que Hércules está encima de lo que es el cocodrilo. ¿Qué simboliza entonces el cocodrilo? Los demonios rojos de sed. Simboliza el ego, los defectos psicológicos. Y Hércules encima de ese cocodrilo lo está dominando. Porque eso es lo que debemos de hacer, dominar todas esas partes, todos esos defectos internos.
de tipo psicológico. Y luego entonces vemos en la imagen que salen niños de diferentes áreas de la roca que rodeaba la imagen. ¿Por qué salen esos niños? Porque eso me está indicando a mí cuando nosotros, ahí vemos a Hércules encima del cocodrilo. Y vemos que está un niño por el lado con una roca y así en alrededor van saliendo varios niños, la cual me representa entonces cuando vamos liberando esa esencia, cuando vamos liberando la conciencia del ego. Cada vez que nosotros damos paso y liberamos lo que es los defectos, liberamos la esencia de esa botella en que se encuentra capturada por los defectos psicológicos, entonces nace dentro de nosotros un niño, y ese niño es una virtud, ese niño es la construcción para nosotros lograr ser lo que sería un iniciado. También se puede ver la serpiente, lo que sería, que representa a la serpiente, ya sea que asciende de forma positiva o la negativa, que es la que desciende, la que nos devora por los defectos psicológicos. Pero recordemos que la serpiente representa la kundalini, el trabajo sexual. Entonces nosotros debemos de derrotar esa serpiente negativa que nos quiere hundir, que viene representando también la parte del cocodrilo. Entonces, ¿qué sucede? Que el yo obstruye ese conocimiento, este conocimiento que le estamos trayendo de tipo trascendental. Usted diría, bueno, ¿y quién se inventó eso? ¿Quién me está diciendo a mí que eso que yo le estoy diciendo es real? Pues vamos a conocernos. Si cada persona supiera que es un libro abierto, que dentro de sí están todos estos conocimientos, entonces pudiera entender y comprender que lo que le estamos hablando aquí puede ser palpable, puede ser real para usted. Recordemos que la fe no es una fe ciega, no, es una fe con experiencia. Nosotros podemos experimentar todas estas cosas que le estamos diciendo cuando nos trabajamos internamente. Entonces, ¿qué en general, qué me está diciendo a mí aquí? Nosotros debemos ser como la cabra, esa cabra que representa la esencia, que nosotros vamos por ese camino del sendero de la luz que está lleno de piedras, de rocas, que nos llenan de obstáculos. Sin embargo, nos recordamos de que este tiempo aquí en la tierra es un tiempo que es prestado, un tiempo que debemos de aprovecharlo en su totalidad para lograr colocarnos encima de esa roca y lograr entonces llegar a topar esa aurora boreal, llegar a lo que es los mundos superiores, es decir, volver al Padre o a esa eternidad que el señor Kelvin Diz le estaba mencionando en un primer momento. Entonces ya puede quitar la imagen. Espero que hayan podido comprender esa imagen tan bonita y tan bella de lo que es Capricornio, que de verdad me ha encantado este signo. Sí, ahí podemos apreciar ese arte regio que tenían los antiguos de pintar y de dibujar, que simbolizaban todo en una imagen, y a nosotros nos toca desvelar y comprender. Capricornio ya se ha dicho que es la casa de Saturno. Saturno simboliza la muerte. Esa imagen resume un proceso de muerte, y en la que podemos ver cómo mi compañera aquí explicó esa imagen tan preciosa que alegoriza tanto, y nosotros muchas veces desconocemos esa alegoría. Entonces, como Capricornio es la casa de Saturno, y si Saturno simboliza la muerte, entonces es a través de la muerte que nosotros podemos llegar al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, si una persona no muere, no puede nacer. Entonces, para uno poder nacer en los mundos superiores, primero tiene que morir. Jesús siempre habló de que había un nacimiento segundo, y ese nacimiento segundo solo se puede conseguir a través de la muerte psicológica, a través de la eliminación de los defectos psicológicos. Entonces, hay que comprender un proceso. Vamos a hablar un poco de la mente y de sus procesos. Nosotros tenemos que desarrollar una mente Cristo. ¿Cómo es la mente Cristo? La mente de nosotros, de todos los seres humanos que tenemos el ego, está condicionada por el mismo ego. Entonces hay que liberar a la mente de los defectos para poder conseguir la mente Cristo. Entonces, cuando una mente reacciona ante los impactos de la vida y refuta y pelea, está condicionada por el ego. Pero cuando no reacciona ante los impactos de la vida, entonces es una mente Cristo. Nosotros debemos de comprender los estados conscientivos de los demás,
la mente siempre, al estar condicionada por el ego, siempre se hace un batallar entre antítesis, entre me gusta y no me gusta, quiero, no quiero. Entonces, entre ese batallar de las antítesis es donde nace el sufrimiento, el dolor y la ignorancia. Nosotros debemos desarrollar una mente que actúe conforme a los intuitos del corazón. Cuando una mente se lleva del corazón, de la voz del corazón, es una mente Cristo. Porque el corazón, allí es donde se encuentra el Padre Celestial, nuestra Madre Divina, que siempre nos ayudan con esas corazonadas de hacer siempre lo correcto, de actuar siempre bajo los parámetros del amor. Una persona tiene que desarrollar ese amor. En una palabra podemos decir esto: hay que pensar con el corazón, no pensar con el intelecto, sino con el corazón. Entonces, nosotros tenemos esos dos candelabros cambiados. Nosotros pensamos con el intelecto, o con el cerebro, o con la mente, que está condicionada por el ego. Entonces tenemos que cambiar a pensar con el corazón. Y los sentimientos, entonces, debe controlarlo la mente. Es increíble, pero es así. Cuando una mente se lleva del corazón, actúa por amor, actúa con paciencia, actúa con perseverancia, porque sabe que va a conseguir su objetivo. Entonces los sentimientos, muchas veces las personas se sienten mal porque le dijeron algo, porque no le gustó, y por esto, por aquello. No, haga un análisis. ¿Por qué usted tiene que sentirse mal porque otra persona le haya dicho cualquier cosa? Entonces haga un análisis y diga, no, yo no tengo que sentirme mal por eso. Si tiene razón esa persona, voy a hacer un cambio, voy a cambiar, voy a corregir mi error. Y si no tiene razón, entonces con mucho menos razón hay que ponerle asunto. Entonces vamos a desarrollar esa mente que actúe bajo los intuitos del corazón. Se habla de la mente porque las jerarquías de Saturno fueron las que le dieron el cuerpo mental al hombre, y es importante explicarlo en este programa para que sea cada vez más para que puedan comprenderse más este trabajo. También nosotros tenemos que hablar un poco de las mónadas. Una mónada es un exponente de la vida. Y las mónadas, se dice mónadas porque no existe un término más preciso de decirlo que es un término de Leibniz, que habla de las mónadas en sus obras. Entonces, una mónada es simplemente una explicación de la vida más simple en su simple movimiento. A cada mónada le corresponde un átomo de expresión. También se podría expresar como un germen, una mónada o un germen donde hay vida, donde hay un átomo que tiene vida. Las mónadas tienen jerarquías, ellas se combinan, se transforman, se unen para realizar una obra. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo físico y tenemos una mónada a la cual se podría denominar esencia. A esa esencia es que esas demás mónadas obedecen y así conforman este maravilloso cuerpo, nuestro cuerpo físico. Entonces, el proceso de la muerte empieza cuando las mónadas empiezan a abandonar los enlaces que tienen con nuestros átomos en nuestro cuerpo físico. Y a medida que las mónadas van abandonando el cuerpo va perdiendo la salud o la vida. Y esas mónadas no son de tipo físico, ellas se incorporan, se cambian de un átomo para otro para formar organismos. Así podemos ver que si una persona se hace consciente de sí mismo y de sus mónadas, puede crear, puede hacer maravillas, puede transformarse internamente. Entonces, esas mónadas, que el proceso de la muerte cuando llega es cuando la mónada principal abandona el cuerpo.
entonces ahí llega el momento de la muerte. Y ahí mi compañera Sí. puede hablar ya. Que recordemos también que desde el nacimiento hasta la muerte, en nuestro cuerpo van fluyendo energías, diferentes tipos de energía. Entonces, ¿qué sucede? En el momento de la muerte vamos a recibir una energía que el cuerpo no puede resistirla. Es como cuando un rayo cae sobre un árbol y el árbol se destroza, se cae. No resiste esa energía que ha recibido. Pues así mismo es nuestro cuerpo físico. Y importante resaltar ahí que nunca nos hablan de qué va a suceder cuando vamos a morir. 3 cosas se quedan en el sepulcro, en el panteón, en el cementerio, como le decimos nosotros. ¿Qué es el cuerpo físico, primeramente? Ese cuerpo de carne y hueso. Se queda también el cuerpo vital, lo que le da como el aliento al cuerpo. Y se queda también la personalidad. Recordemos que la personalidad no nace con nosotros, sino que la desarrollamos desde que nacemos hasta los 7 años normalmente. Y asimismo, entonces, cuando vamos a morir, esta se queda aquí y se desintegra. Asimismo, el cuerpo vital, a medida que el cuerpo físico se va desintegrando, se va pudriendo, por así decirlo, asimismo hace entonces el cuerpo vital. Pero Que es el momento en el que las mónadas van abandonando Exactamente. esa relación que tienen con la materia. Entonces es un proceso que hay. Pero Ahora- recordar que el ego, lo que es el defecto psicológico, esos defectos psicológicos no mueren. No. Esos defectos psicológicos no se van a desintegrar si Así usted es. no lo desintegra. Asimismo la esencia entonces no se va a desintegrar tampoco. Exactamente. Entonces, la esencia, como es indestructible, el ego la tiene envuelta. Y cuando la esencia se libera, se va con el ego. Se va todo. Entonces, se va envuelta en el ego. Exactamente. En este momento quiero recomendar este libro que se llama El libro tibetano de los muertos o El bardo Todol, que es un libro que le puede ayudar muchísimo a las personas para poder comprender ese proceso psicológico en el que nosotros debemos de comprender ese proceso de la muerte. Muchas personas le temen a la muerte, porque no saben cómo es el proceso de la muerte. Bien. ¿Por qué Y- sucede? Porque no nos han enseñado esto. porque no nos han Y lo enseñado. más seguro de la vida es la muerte. Y eso es lo primero que debieran enseñarnos. Exactamente. Entonces, Pero vámonos este a... libro, antes de irse al programa, es bueno aclarar porque es muy importante, porque muchas personas le temen a la muerte, tienen miedo de ese proceso por el que van a atravesar. Este libro le puede hacer cambiar a las personas esa mentalidad que tenemos. Por ejemplo, los tibetanos viven para la muerte. O sea, ellos desde el día que nacen se preparan para ese gran día de ese cambio de la muerte, ese cambio del plano físico al plano espiritual. Ellos se preparan, estudian, analizan, indagan, meditan para poder comprender todos los procesos por los que la esencia tiene que atravesar para poder lograr esa liberación, para cuando una persona muera, desencarne, salga victorioso en ese proceso de la muerte, donde dura más o menos 3 días y medio, donde hace un retrospectivo de toda la vida. Al finalizar este proceso de análisis de toda la vida que acaba de vivir, entonces llega el proceso del juzgamiento en el tribunal del Karma, del juicio. el juicio. Entonces, para la esencia poder ingresar por un tiempo a los mundos superiores de conciencia, tiene que liberarse del ego, tiene que desembotellarse. Y es ahí lo más difícil y donde la esencia necesita ayuda de los maestros de la logia blanca, de los ángeles, como dice la Biblia, y para poder ser auxiliado y poder unirse con el íntimo, para poder ir al cielo. Entonces, tenemos que aprender a ver esa clara luz principal, que es la luz de nuestro Padre Celestial, y ingresar a ella. Pero sucede que como las personas tenemos el ego, entonces cuando esa clara luz llega, salimos huyendo de ella porque no estamos preparados, porque la vemos como algo, vamos a decir, que Ajeno hace a daño, nosotros. ajeno. Entonces no sabemos identificar la luz de nuestro Padre Celestial, de Dios, entonces huimos y casi siempre se reincorporan en nuevos cuerpos
si le quedan retornos, porque es un proceso que es difícil de explicar por la televisión en tan poco tiempo, y o vuelve si y no, toma el cuerpo ingresan a los físico. mundos infiernos, dependiendo de cómo salen en el juicio del karma. Bien. Pero es muy importante el libro porque nos ayuda a comprender que el proceso de la muerte es una liberación, no un proceso de sufrimiento, de destrucción, como muchas personas piensan. La muerte es lo mejor que le puede pasar a una persona si está preparado. Exactamente. Sí. Recordemos que nosotros estamos aquí para lograr lo que es la muerte psicológica, para luego entonces al momento de la muerte física poder nosotros habernos autorrealizado. Sí, ahora vamos a pasar a ver un video que se llama Viaje al interior del cuerpo humano, la cual representa muy bien cómo nosotros nos han enseñado qué es nacer, qué es vivir, qué es después morir. Simplemente es un transcurso, un pedazo de tiempo que nosotros venimos, nacemos, estudiamos, nos casamos, tenemos hijos, después morimos. Y vamos a ver ahí que nosotros vamos a nacer, vamos a desarrollarnos, a pasar la pubertad, la adolescencia, la adultez, la ancianidad. Y muchos dicen, bueno, hay que tener hijos para no dejar algo aquí en la tierra, que eso es lo que va a ser nuestra herencia, nuestra descendencia. Entonces nosotros debemos de tratar de pensar un poco diferente. Como decía el video, no es la historia de una vida en concreto, una simple vida. Hay algo más allá, algo que trasciende simplemente esta vida, este cuerpo físico. Y vámonos a lo que serían las citas bíblicas, porque este programa no se puede acabar sin traer versículos bíblicos. Tenemos en Mateo 18, versículo 3 principalmente. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor del reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Recordemos aquí, cuando dije un inicio, que el niño representa al iniciado. Jesús nos está citando aquí, es que nosotros debemos de convertirnos en iniciados. Y aquellas personas que se revolucionen son los que van a entrar al reino de Dios, a ser como un niño, a recuperar esa inocencia. Y tenemos... Es bueno aclarar ahí que un iniciado es un hijo de su propia obra, claro. O sea, la obra del Padre. Ahí había otra cita bíblica, exacto, en Salmo 23, versículo 4. Aunque anda en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor Kelvin, diga usted qué significa la vara y el cayado. Bien, esa vara de la que habla ahí es nuestra columna vertebral, por donde debe ascender el fuego sagrado que va a despertar nuestra conciencia, y ese cayado está relacionado con la muerte del ego. Y tiene que ver con la parte puramente sexual. ¿Esas eran las citas? Sí, esas eran las citas bíblicas. Sí, entonces siempre se habla de la vara en la Biblia. También recordemos aquella cita bíblica donde Jesús dice que así como Moisés levantó la vara en el desierto, así también debe hacerlo el Hijo del Hombre. O sea que la vara siempre está simbolizada, siempre aparece como un símbolo de liberación o de poder en la Biblia. Bien. Y así podemos interpretarlo. Para terminar nuestra parte médica, entonces, Capricornio está regido, la influencia de Saturno, principalmente en las rodillas, en los huesos, en los dientes y en la piel. Las personas de Capricornio tienden a sufrir mucho de artrosis, de enfermedades de las articulaciones, caries y enfermedades de la piel. Nosotros le habíamos traído un videíto, pero el tiempo se nos ha acabado. Pero principalmente, ¿de qué me hablaba? De la artrosis o osteoartritis, la cual es una enfermedad que se produce por el desgaste de las articulaciones. Recordemos que las articulaciones son las que me permiten proteger la movilidad. Sí, no la movilidad, sino tenemos los dos huesos, principalmente la rodilla, y tenemos la articulación en el medio. Entonces, esta es la que me permite la movilidad y que no haya un desgaste de los huesos, de los puntos
que se van a interlazar de hueso con hueso. Entonces, ¿qué sucede? En la artrosis hay un desgaste de la articulación y tenemos esta enfermedad. Entonces, principalmente, ¿qué debemos hacer? Evitar el sobrepeso, la obesidad, porque sabemos que la rodilla es la que nos mantiene, es la base del cuerpo principalmente, la que sostiene el peso del cuerpo, y por eso entonces que hay una influencia directamente en las rodillas. Igualmente, como hablamos de huesos, sabemos que los dientes también están conformados por algo de hueso, entonces ahí nosotros debemos tener una buena alimentación, no comer muchos dulces, cepillarnos bien los dientes y cuidar de no hacer esfuerzos pesados, levantar cajas pesadas. Todas las articulaciones de nuestro cuerpo debemos de cuidarlas. Y aquellas personas que ya sufren entonces de lo que sería una osteoartritis o artrosis, siempre llevar su tratamiento y dirigirse a su médico cabecera. Esperamos que hayan podido entender lo que es el signo de Capricornio y más allá de la muerte, de la vida, todo lo que hemos explicado en este día de hoy. Recordemos que debemos de cambiar, de revolucionarnos y lograr esa muerte psicológica que es muy importante. Olvidémonos de la muerte física, vamos a mantener este cuerpo físico y vamos a lograr entonces esa muerte psicológica para lograr el nacimiento segundo que Jesús le habla a Nicodemo y que lamentablemente nosotros no hemos podido entender todavía, porque no nos lo hemos propuesto. Así es. Que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Pasa.